Pulquito presenta. Críticos de todo, expertos en nada. Un programa que habla de todo, critica todo y no somos expertos en nada. Nada. ¡Estamos al aire! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos en una emisión más de su programa favorito, Críticos de todo, expertos en nada. Y el día de hoy les tenemos un súper programa con una invitada de lujo que, como ya se está haciendo costumbre y esperamos que así siga, pues nos va a apoyar en el programa de hoy. Y es la licenciada Mesa Barrera Elizabeth y es licenciada en Derecho por la UNAM. Y el día de hoy el programa es sobre pensión alimenticia. Así que amigas, amigos, amigues, por favor, mándenos todas sus preguntas. Y bueno, comencemos con el programa de hoy. Yo soy Bere Méndez, me va a acompañar Alberto Lara, Brenda. Hola. En cabina nos va a acompañar Atsiri. Entonces, vamos a empezar con este programa. Primero que nada les quiero presentar a nuestra invitada, que como ya les dije es la licenciada en Derecho, Elizabeth Mesa Barrera. Ella tiene una especialidad en Derecho Familiar, también impartido por la UNAM. Ha realizado diversos foros y cursos. Uno de los más importantes es la transparencia en la impartición de justicia, una comparación internacional, México y el mundo. También ha dado clases en el Tecnológico Nacional de México, Tláhuac 3. Y actualmente la podemos encontrar en el despacho jurídico Las Palmas, donde lleva 14 años litigando como abogado titular en materia mercantil, familiar y laboral. Así que como están viendo, pues es una invitada de súper lujo. Hola Elizabeth, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy feliz de estar aquí. Gracias. Ay, un placer a nosotros que tenerte aquí, ¿no? Para ayudarnos con estas dudas y con este programa súper especial. Entonces, bueno, vayamos empezando, ¿qué te parece? Primero que nada, ¿qué es una pensión alimenticia? Muy bien, hablemos de pensiones alimenticias. Una pensión alimenticia vamos a enfocarla primero como un deber moral y ya después como una obligación jurídica. Si no es suficiente o si no fuera suficiente el deber moral que tenemos hacia nuestra familia para procurar que esté lo mejor posible, bueno, es ahí ya cuando entra el Estado para obligarnos a realizar esta acción que tendría que ser, pues, ahí se me fue la palabra, expresa una acción completamente desinteresada, una acción completamente sin presión alguna. Entonces, esa es una pensión alimenticia, es la obligación que tenemos nosotros de procurarnos en el seno familiar. Aquí sí habría que aclarar que normalmente pensamos, ¿no? O sea, lo primero que nos llega a la mente es pensión alimenticia de padre a hijos, ¿vale? Pero, o sea, yo creo, o al menos lo que yo entiendo, y ahorita nos lo va a aclarar, es una pensión alimenticia se puede dar en otros ámbitos, ¿no? Creo que también a los abuelos y no sé qué, en qué otras cuestiones, porque según la definición que acaba de decir, no es necesariamente a los hijos, ¿o sí? No, una pensión alimenticia, gracias por aclararlo, lo entendemos en el ámbito más normal para nuestros hijos. Entonces es la obligación que tenemos los padres de deber de cuidado económico hacia nuestros hijos. Un hijo desde que se concibe, no hablemos desde el nacimiento, porque una pensión alimenticia va a abarcar desde la concepción, los gastos que pueda originar el embarazo, el parto, los primeros años de vida de este pequeño, y la ley marca hasta los 18 años, o bien, si sigue estudiando, hasta los 25 años. Cambia la legislación, pero bueno, en términos generales vamos a tratar esto, es hasta que esa personita que concebimos sea autosuficiente para poderse allegar de todos los medios para su propia subsistencia. Aquí cabe aclarar que esta obligación es recíproca. Así como yo alimenté a mis hijos, los procuré en su estado más vulnerable, ellos también van a tener una obligación conmigo cuando ellos ya crezcan. Entonces, ahí la obligación alimentaria viene al revés, ¿no? De los hijos hacia los papás. A todos nos va a llegar una época vulnerable en donde
Personas de la tercera edad ya no pueden allegarse de igual forma por los medios económicos para su subsistencia básica. Es aquí cuando los hijos tendrían que apoyar a esos padres que los apoyaron ellos alguna vez. Aquí tenemos pensiones alimenticias de padres a hijos. También hablemos de pensiones alimenticias hacia personas con algún tipo de discapacidad. Voy a llamar discapacidad en términos generales para que también las personas puedan entenderlo mejor. Ya sabemos que la palabra discapacidad no es la más propia posible, pero todavía la ley la marca así. Entonces vamos a llamar discapacidad con esta salvedad aclaratoria. Entonces, cuando una persona tiene discapacidad, la obligación alimentaria puede subsistir más tiempo, no forzosamente hasta los 25 años. Muchas veces es hasta el término de su vida. Y esa pensión alimenticia va a aumentar porque no nada más es lo mínimo para su subsistencia, sino también aquí tendríamos que hablar de terapias, de tratamientos, de consultas médicas, en fin, muchísimas cosas. Esta pensión alimenticia no nada más se extingue hacia los papás, sino también puede abarcar en cierto momento a los abuelos, ¿no? En casos muy específicos, si yo demuestro que el papá quedó en algún momento discapacitado y no puede allegarse de los medios, ni siquiera para su propia subsistencia, tendríamos que acudir a los abuelos. Si los abuelos no son suficientes, entonces nos vamos hacia los tíos, primos, en fin, hablamos de un núcleo familiar. Por eso desde el inicio mencionaba esa pensión alimenticia que puede abarcar muchísimas cosas. También aún no llegamos a ese punto, pero quisiera aclarar que la pensión alimenticia, aunque su nombre dice alimentos, no nada más es allegar de despensa a la personita, no es de darle 1 kilo de frijol y 1 kilo de arroz y ya con eso es suficiente para que puedas sobrevivir. No, la pensión alimenticia va a abarcar vestido, casa, alimentación como tal, diversión y esparcimiento, al que también tenemos derecho como seres humanos. O sea, el dinero que se está dando va a tener que alcanzar para que si el niño en algún momento quiere ir a la feria, si algún momento quiere ir al estreno de una película que va a salir en el cine, le alcance al menos para las palomitas. Esa es una pensión alimenticia. Tiene que abarcar para todo, vestido, casa, y en el caso de discapacitados, lo vuelvo a mencionar, también tendría que abarcar para terapias y lo que necesite para el grado médico. Okay. Bueno, ¿tienen una pregunta? Por el momento no, yo creo que como vayan surgiendo las preguntas, la voy a ir preguntando. Yo sí quería preguntar, eso último que mencionas sí me confunde un poco, porque por ejemplo apenas una amiga me estaba narrando que justamente le metió pensión a su esposo y nada más le querían creo que dar 500 semanales. Entonces eso pues no alcanza, ¿no? Ya sobre todo con la economía actual. ¿Cómo es que se llega justamente a, de alguna manera, a lo que acaba de mencionar de que tiene que ser una pensión muy completa para la manutención de ahora sí que en este caso de su hija? Y en este caso nomás le estaban dando 500. ¿Cómo es posible eso? Bueno, no podría contestar este caso así concreto porque no sabría la situación específica de ese caso. Sin embargo, eso toca un tema que se llama capacidad del acreedor, capacidad del deudor alimentario y la necesidad del acreedor alimentario. Tenemos dos. ¿Quién necesita alimentos y quién está obligado a proporcionarlos? Ejemplo, hablemos de una persona normalita con un hijo. Una señora, 20 años, secundaria, no tiene casa propia, tiene un hijo y necesita una pensión alimenticia. Acude con el juez y le va a decir: señor juez, yo necesito que me alcance la pensión alimenticia para 3 viajes internacionales anuales, ¿no? Porque yo quiero conocer varios países y entonces quiero que mi hijo sea no bilingüe, sino a lo mejor trilingüe, y que vaya en la mejor universidad no de México, sino vámonos al extranjero. Y aparte yo ya no quiero vivir donde yo vivo, entonces quiero una zona un poquito mejor donde suba la plusvalía de mi casa. El papá de su hijo, vamos a hablar de una persona promedio ganando un salario mínimo actual vigente. Si el juez le concede una pensión así, pues el señor va a decir, bueno, ¿y de dónde voy a sacar todo eso? Sí, claro. Aquí es donde viene la capacidad de uno y la necesidad del otro.
Ajá, yo le tengo que comprobar al juez el nivel de vida que han estado teniendo en los últimos años de pareja. Sí. O bien, si nunca han vivido juntos como pareja, le tengo que demostrar el nivel de vida que han tenido los dos, para más o menos que sea este mismo nivel de vida que se pueda continuar para quien necesita la pensión alimenticia. Ajá, entonces eso es un factor muy importante. No nada más voy a pedir para que me den, sino voy a demostrar cuál es mi nivel de vida. No puedo decir quiero 3 viajes internacionales anuales si nunca he salido de mi ciudad. Ajá. Sí, claro. Entonces tiene que haber esa justificación de por qué lo estoy pidiendo. Ok. Por el otro lado, si la personita dice que nada más tiene un salario mínimo, pues me tengo que ajustar a ese salario mínimo. El juez va a asignar un porcentaje del salario. Al menos en la Ciudad de México no tenemos como tal un artículo que nos diga va a ganar el 20, el 30% del salario, nada. Pero a criterio de juez, eso sí se los puedo decir, lo que se estila en juzgados es que más o menos va por un 15% por niño. Y entonces ahí al revés dicen, bueno, ¿por qué tanto juicio? ¿Por qué me desgasto tanto en un proceso si nada más le van a dar el 15% de un salario mínimo? Pues sí, aquí otra cosa muy importante que la gran mayoría de las personas desconocen. Cuando llego a una asesoría, la señora, casi siempre son las señoras, aunque también hay salvedades, en que son hombres quienes tramitan pensiones alimenticias, o sea, tenemos de todo. Pero vamos a seguir poniendo el caso de una señora. Llega conmigo y me dice, es que lo que me ha asignado el juez no me alcanza para todos los gastos de mi hijo. Sí. Bueno, señora, no tendría por qué alcanzarle. Perdón, pero el hijo es de 2. Entonces la pensión alimenticia siempre tiene que ir 50 y 50. Eso es lo que nunca aclaran. Sí, claro. Entonces, aunque ella diga, es que yo no trabajo, es que yo me dedico, lo mismo aplica para la otra parte. Si él dijera, yo no trabajo, yo no puedo, es 50 y 50. Ajá, entonces, cuando se asigna una pensión alimenticia, se está considerando el 50% de los gastos para la personita que lo necesita, no el 100%. Sí. Bueno, respecto a eso yo tengo una pregunta y ahorita vamos con una que nos está haciendo aquí el público. Entiendo que el hijo es de los dos y entonces la manutención tendría que repartirse. Sin embargo, creo que los cuidados, o sea, el cuidado de los hijos no es algo, o no sé, acláramelo, no es algo que se tome en cuenta, o sea, porque a lo mejor la mamá trabaja y pone sus 50, pero también los cuidados de llevarlo a la escuela, lavarle la ropa, todo eso entra, o sea, o cómo se regula para que sea equitativo. En cuanto a la pensión que se da como en dinero, podría ser equitativa, pero entonces los cuidados, ¿cómo se distribuyen? Te puedo decir que existe todo un tema sobre los cuidados. Apenas está una muy importante propuesta legislativa sobre cuidados a personas con discapacidades. Ajá, porque una persona que tiene algún problema mental o físico necesita cuidados 24 horas del día. Entonces una personita que lo asiste no puede dividirse en otra. Sí. Aquí vamos muy atrasados en la legislación, todavía no se ha aprobado y ya llevamos muchos años con esta propuesta. Se está buscando, sí he visto avances, se está buscando todavía continuamente esta equidad entre los cuidados y la aportación monetaria, porque ya no es una cosa de género. Yo he tenido casos reales de mujeres que dicen, me sale más barato, te doy la pensión alimenticia y tú, hombre, te haces cargo de los hijos. Sí, claro. Y entonces tenemos al pobre señor en ese cambio de rol de llevar a los niños, traer ropa, comida y demás. Se está buscando una equidad. Esta pensión alimenticia y los criterios y varias sentencias están buscando justamente esa equidad, en donde
aparte de la pensión alimenticia, hay un régimen de visitas y convivencias. En este régimen de visitas y convivencias se le dice a la personita que no tenga los niños, sabes que los días que te toca no pueden estar tranquilamente todo el día en tu casa, sino tienes que irte a los cursos que le tocan al niño y tienes que ir a actividades extracurriculares o de las mismas escuelas. Te envían a museos y demás, ve y haz, y te toca hacer la tarea, y te toca tenerle la ropa limpia para la siguiente semana. Entonces, esta equidad sí se está buscando. Todavía no podría decir que hay un 100% de equidad, pero sí tenemos grandes avances en ello. Ok, muchas gracias. Mira, aquí tenemos una situación de uno de nuestros escuchas. Dice, realicé la demanda a mi expareja. Ya no seguí con el papeleo por miedo a que me volteara la demanda. El papeleo lo realicé en Niños Héroes. El señor es discapacitado y a mí me han diagnosticado artritis reumatoide y ya no puedo trabajar. ¿Qué se podría hacer en esta situación? Habría que checar el grado de discapacidad del señor. ¿Sí? Porque no es lo mismo alguien que no pueda mover un brazo, a que no pueda mover todo el cuerpo, alguien que le cueste trabajo hablar, alguien que no escuche, en fin, muchísimas cosas. Alguien que de verdad no esté capacitado para el empleo y que encima no tenga elementos suficientes para responder económicamente, ¿no? Porque podemos hablar de una persona que tuviera una discapacidad al 100%, pero que tiene elementos de alguna forma, de herencia, lo que sea, y tiene elementos para solventar económicamente una pensión alimenticia. Entonces tendríamos que ver exactamente el caso. Si de verdad el señor no pudiera otorgar una pensión alimenticia a quien tiene la obligación, entonces esta obligación podría escalarse, como lo había mencionado hace un momento, a los padres, a los abuelos, a los tíos, en fin, toda la familia. Sí es importante, muy muy importante, y aquí quisiera hacer un gran paréntesis para hacer un llamado a todas las personas, hombres, mujeres, niños, no importa la condición, que de verdad hagan el trámite de pensión alimenticia, porque es un derecho que ellos tienen, es una obligación de la otra persona, y las consecuencias de no hacerlo a la larga son muchas, He escuchado frases, el yo solita puedo, no importa, ella se fue y no me interesa saber de ella ni siquiera para pensión alimenticia, en fin, muchísimas frases. Y varios años después veo que lo que ellos no se atrevieron a hacer, la otra personita sí lo está haciendo. Sí, y el único perjudicado son en la gran mayoría de los niños, que oye, nunca mi padre o mi mamá me dio un solo peso, y porque ahorita que yo estoy bien económicamente tengo que contribuir a mi mamá o a mi papá, nada más porque ellos ya tienen más de 60 años. Sí, en torno a lo que está comentando, sí tengo muchas preguntas. ¿Procede totalmente eso? O sea, en un caso de abandono del padre o la madre al hijo y que el niño crezca, cumpla, no sé, 30, 40 años y el padre regresa, ¿es posible que te pueda demandar por pensión alimenticia? Sí. Sonaría muy telenovelesco, pero sí. Eso lo veo yo muchas veces, ¿no? En juzgados, en la oficina, en la calle. ¿A qué se debe? Bueno, muy fácil. El Estado, el juez, no está en la casa de nosotros viendo que efectivamente se están cumpliendo esas obligaciones. Para yo crear una demanda, tengo que mover al Estado, tengo que decirle, oye, hey, fíjate que mi papá, mi mamá no está cumpliendo con su pensión alimenticia. Si yo no le digo esto al juez, el juez va a creer que toda la vida me mantuvieron y que toda la vida fui una niña feliz, y cuando él o ella lleguen a sus 65 años y demanden, va a proceder, porque yo nunca demostré al juez que ellos nunca se hicieron cargo. A lo mejor sí podría presentar pruebas, pero pruebas que no se presentaron 20, 30 años, obviamente va a ser más difícil que sean creíbles, que sean factibles, a que si lo hubiera hecho desde un inicio. Si desde un inicio yo compruebo que le pedí pensión alimenticia a mi mamá y mi mamá nunca se hizo cargo de mí por todos esos años y quedó ahí asentado, que a pesar de no cumplir con
que nunca cumplió con la pensión que tenía asignada, yo ya no tengo por qué hacerme cargo después de ella. Ok. Porque los alimentos son recíprocos. Es un tema bastante difícil, ya que, bueno, como de chiste se dice aquí en México, el 50%, quién sabe realmente, pero sufre con esta condición de no tener el padre principalmente o la mamá. Entonces sí es un tema preocupante para muchos de que esta persona regrese y sí te presenta una cierta demanda. ¿A quién puedes recurrir? ¿Cómo llegas? ¿En qué juzgado? ¿En qué lugar? ¿Cómo empiezas a buscar? Esto es materia familiar. Entonces, toda la materia familiar hasta ahorita, hasta el día de hoy, no sé mañana porque ha habido muchísimos cambios. Sí. Esto se ve en juzgados familiares que están en Avenida Juárez, número 8, Colonia Centro, como referencia enfrente del hemiciclo a Juárez. Okay. Ahí pueden acceder a una asesoría jurídica gratuita. Aquí en la Ciudad de México, porque no en todos los estados, pero en la Ciudad de México sí tenemos la ventaja de los alimentos por comparecencia. En lo personal solamente la recomiendo a aquellas personas de muy muy bajos recursos para que accedan a la pensión más fácil. Claro, van a perder tiempo, días, son trámites, pero finalmente son trámites, la pensión se da. Para aquellas personas que tienen un poquito más complicada la situación familiar, sí va a ser necesario que se alleguen primero de una asesoría, de un experto en materia familiar. Sí, me da pena interrumpirlas, pero ya nos tenemos que ir a la primera canción, por eso más que nada. Regresamos, no te despegues, estás en Críticos de Todo, Expertos en Nada. ¡Estamos al aire! ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en su programa de Críticos de Todo, Expertos en Nada, con el tema de hoy que es pensión alimenticia y que nos está acompañando la licenciada Elizabeth Mesa Barrera. Y bueno, nos quedamos con temas bastante interesantes, Sí, preguntas sí, sí. aquí que nos están haciendo nuestra audiencia. Y vamos por una. Estábamos hablando Exactamente, nos dio una dirección hacia dónde acudir. Y bueno, tengo una pregunta que sí está relacionada. Preguntan, ¿qué tan efectivos son los abogados de los juzgados de oficio que no cobran? Pero aparte que es muy tardado, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué tan buenos son? Todo trámite de verdad es muy tardado, entonces hay que tener mucha paciencia. Con un abogado particular ustedes pueden tardarse 3 meses. Un abogado particular en un promedio lleva 10 asuntos, 15 asuntos. Un abogado de oficio, estamos hablando de que lleva más de 50 asuntos. Y la Defensoría Pública también tiene varios chicos de servicio social, de prácticas profesionales, en donde están por cierto tiempo y después hacen un cambio y ya viene el siguiente. Entonces eso impide darle continuidad a un asunto. Si está en sus posibilidades un particular, qué mejor. Si no, sin ningún problema pueden ir a la Defensoría de Oficio con la condición de que, bueno, podrían demorarse un poquito más en esa asesoría. También hay buenos y malos como particulares. Entonces, ¿cuál es el mejor abogado? Al que le tengan más confianza, porque también como los médicos no es bueno estar cambia y cambia cada momento. Si no es únicamente me convenció y con voy a creer y voy a terminar mi trámite, porque también un asunto que ya lleva 3, 4 abogados es un asunto completamente revuelto que pocas veces va a ver la luz fácilmente. Okay. Sí, claro, y es volver a empezar, ¿no? Así Ponerse al corriente con el caso. Bueno, tengo una pregunta aquí de nuestro foro en línea y dice, ¿pueden los excónyuges recibir pensión alimenticia si tuvieron hijos pero no están casados? Ok, aquí hablamos de un concubinato. Uh-huh. Sí. Bien, sí. Claro, hay que acreditar completamente este concubinato, que de verdad hayan vivido juntos y ninguno de los dos estuviera casado, porque ahí también es todo un tema. Si uno sí estuvo casado y aún así vivieron juntos, bueno, también por ahí hay un criterio jurisprudencial que dice tal cual, perdón por la palabra, dice tal cual, la amante tiene derecho a pensión alimenticia. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que ver cada caso en concreto, pero una personita que vivió en concubinato con otra tiene derecho
a una pensión alimenticia por el mismo tiempo que duró el concubinato. Ajá. Al igual que el matrimonio, ellos van a tener derecho por el mismo tiempo que duró el matrimonio o el concubinato. Ok, entonces las esposas sí pueden tener pensión alimenticia. Sí. Okay. No habría ningún cambio, algo que a ellas les tenga que preocupar, que vayan a batallar mucho más en el proceso, o algún papel que se requiera de más o menos. Casi siempre a una esposa o a una concubina se le da un poquito menos de porcentaje, pero volvemos a lo mismo, cada caso en concreto, porque si logro comprobar que a lo mejor vivieron 20 años, 25 años y la persona nunca trabajó, nunca se allegó de medios suficientes para ella, porque todo el tiempo se dedicó al hogar, bueno, la pensión sube. Si a esto ya tiene ella o él una enfermedad crónico-degenerativa, lo mismo, sube un poquito la pensión alimenticia. Si todavía hubiera niños pequeños, pues una mayor pensión, entonces ya sería pensión para ella y pensión para el chico o chica. Y por ejemplo, en el caso de que sea una pensión pero por niños pequeños y esta persona, digamos la mujer en este caso, vuelve a ser una nueva familia, ¿ahí cambia algo en la pensión o sigue exactamente igual? Cuando es una pensión para ella, la pensión va a cesar al momento que se una nuevamente en concubinato o que se case. En cuestión de los niños, la pensión, lo mismo ya lo había dicho, va a continuar hasta los 18 años o bien hasta que terminen sus estudios universitarios. Qué bueno. Yo le contaba a mi profesora justamente el otro día que tengo un tío que lo que le sucedió es de que, o sea, toda su vida quiso tener hijos y con su esposa no podía. Bueno, su esposa no podía tener hijos, ¿no? Muere su esposa y empieza a conseguirse parejas a tal grado de que ahora tiene hijos con 3 mujeres diferentes. En este caso le sacaron la pensión, ahora sí que esas 3 mujeres. En ese caso, ¿cómo? O sea, y era lo que hablábamos la profesora y yo, ¿cómo queda ahí? O sea, ¿con qué se queda él? ¿Cómo se reparte su sueldo, lo que gana? Hay un criterio jurisprudencial que dice que la persona debe de quedar con el mínimo para su subsistencia. Pero lo mismo, ¿no? ¿Qué es el mínimo? Si no tenemos en un artículo lo mínimo van a ser 1,000 pesos, lo mínimo van a ser 2,000 pesos, si no es de acuerdo al nivel de vida que venía manejando, de acuerdo a las necesidades de sus hijos y de acuerdo al criterio de juez de cómo se manejen las cosas en juzgados. O sea, para una pensión alimenticia, para una fijación, el juez pide una plantilla de gastos y también hay comunidades, como en la que vivimos, que no podemos comprobar todos los gastos, ¿no? Yo voy al mercado y compro 10 pesos de espinacas, la señora que me vende las espinacas no me va a dar una factura, no me va a dar un ticket, nada. Entonces esos 10 pesos yo no los puedo comprobar. Voy a la carnicería y es lo mismo, a la pollería y es lo mismo. Entonces no en todos los casos puedo comprobar esta plantilla de gastos. Me voy a ir a la posibilidad que tengo de demostrar mi necesidad y a la posibilidad de la otra persona que tiene para acreditar también su nivel de vida, porque aquí caemos en muchas injusticias. De repente tenemos a una persona, llamémosle Juanito Pérez, que no tiene trabajo fijo. No tiene trabajo fijo, resulta que todos los negocios fuertes de la familia están a nombre de la familia, menos a nombre de él, y él puede comprobar que gana 2,000 pesos al mes, cuando realmente tiene ingresos, no sé, pongámosle 50,000 pesos al mes. Pues el juez nada más va a decretar lo que pueda ser comprobable. Entonces ahí hay que tener mucha astucia para ver qué tanto se puede comprobar, hacia qué familiares nos podemos ir. Hay estudios de trabajo social, hay también estudios de psicología, algo que me permita comprobar la capacidad económica real de quien está obligado a dar pensión alimenticia. Sí, se lo voy a enviar. Ya escuchaste. ¿Nos vamos a ir a cartelera o otra pregunta? Yo quiero hacer otra pregunta, si se puede. ¿En 10 minutos? Ok. Una cosa de la que estábamos hablando cuando nos fuimos a corte
La pregunta es, ¿en qué casos la pensión no procede? La verdad es que creo que la mayoría de las personas tienen esa duda o el miedo a que no proceda su caso. ¿En qué momento esto un abogado dice que no procede? No procede cuando algo en el proceso estuvo mal. Cuando una persona se desanimó y dijo, ya no voy a la audiencia señalada, ya no sigo mi trámite, porque, no sé, estaba lloviendo y hacía frío y ya no quise salir de mi casa, o porque tengo miedo a que él en algún momento me quite a los hijos. Eso es algo que continuamente lo vengo escuchando. El derecho de ver o no a los niños, esa parte, yo les digo que esa es un derecho de los niños, sí. Es un derecho de los niños que tiene a ver a sus dos progenitores y a la familia de los mismos, a convivir con todo su núcleo familiar. Entonces, una persona de o no de pensión alimenticia tiene que ver a los hijos, porque no es el derecho de la mamá o del papá, sino es el derecho de los hijos. Y ya que los va a ver, ya que no se va a evitar, pues claro que aporte pensión alimenticia. Los casos se van dificultando. Ejemplo, una persona que nunca reconoció al hijo, ¿no? Eso también es común. Sí. Nada más se vieron en el embarazo y apenas nació el niño, todavía ni siquiera lloró, no alcanzó a salir bien y ya el papá desapareció. Sí. El clásico de fue por los cigarros y nunca volvió, sí, lo vimos. Era mago. Ajá, y ni siquiera se presentó al registro civil para darle su apellido al niño, para reconocerlo como tal. Y entonces pues la mamá le pone nada más los apellidos de ella. Ahí sí no procedería una pensión alimenticia porque primero tengo que demostrar que es su papá, sí. Ajá, que es su hijo. ¿Cómo lo hago? Pues me tengo que aventar primero un juicio de reconocimiento de paternidad. Pruebas de ADN, shalala, y hasta que quede completamente demostrado, ahora sí le cobro todo. Ajá. La pensión no acaba en ningún momento. Puedo decir, es que ya mi hijo nació, ya tiene 15 años y nunca he pedido pensión. ¿Ya para qué? Lo mismo. ¿Para qué? Para que el día de mañana ese señor no sea una carga para su hijo que hoy tiene 15 años. Ajá. No tenemos también la vida comprada. En algún momento le llega algo a la mamá y el juez, ¿qué va a hacer? No es de, tengo este niño, se lo voy a dar a la abuelita, a la tía, a la madrina. No, va a decir, este niño tiene papá, se lo voy a dar al papá. Pero si el papá nunca lo ha visto, nunca han convivido, y el papá dice, pues vienes con una casa, vienes con un carro, vienes con 10 pesos, ok, ven hijo. Entonces, para evitar situaciones así, es necesario decirle al juez, esta personita no está cumpliendo. Hazlo cumplir o bien anótalo para que yo me deshaga de él. La famosa pérdida de la patria potestad. Una persona puede perder los derechos que tiene inherentes a su hijo, sí, por no cumplir con la pensión alimenticia. Ajá. Eso es una de las mínimas cosas, pero muchas veces ya con eso nos damos por bien servidas, ¿no? La frase de mucho ayuda el que no estorba. Ok, no me vas a dar, pero yo ya te acusé, ya queda esto constado y ya no tienes ningún derecho sobre mi hijo. Yo lo puedo sacar del país libremente sin necesidad de estarte diciendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este momento no se me ocurre que lo lleve de vacaciones a Disneylandia, pero podría ser por aprovechamiento académico, sí, que el niño logre una beca y no puede salir del país porque quién sabe dónde está su papá y quién sabe si pueda dar la autorización y lo tengo que llevar. En fin, muchísimas cosas. ¿Qué tal si mi hijo está hospitalizado, necesita un tratamiento importantísimo en donde necesitan que mamá y papá firmen? Igual, ¿no? ¿Dónde lo localizo? Si después del embarazo desapareció. Sí. Entonces es mejor prever todo esto y hacerlo con toda la calma. Una frase o dicho importante es, cuando no necesito el trámite, es el momento idóneo para hacerlo. Okay. Mejor prevenir que lamentar, ¿no? Así claro, es. Claro. Bueno,
Yo sabía que, por ejemplo, ya según este registro nacional de obligaciones alimentarias, ya hay sanciones para quien no cumple con su pensión alimentaria. Coméntanos un poquito qué son este tipo de sanciones y si verdaderamente se aplican, ¿no? Apenas estamos en eso. Es algo reciente y muy necesario porque antes, en cuanto llegaba el oficio de descuento en el trabajo, el señor renunciaba, ya no se aparecía, a veces ni siquiera iba por su liquidación y huía, y era una persecución bárbara para estar localizando al señor o a la señora que debían esta pensión alimenticia. Sí. A través de este registro de deudores, cada legislación lo mismo es diferente, pero se busca que no pueda salir del país, que no tenga credencial de lector, que no tenga licencia de conducir. Y entonces, imagínense ustedes un día que no puedan tener una credencial de lector, ¿no? Todo lo que los limitaría, que no pudieran tener una licencia de conducir, que no pudieran salir del país cuando lo necesitan, cuando su trabajo se los requiere o sus actividades se los requiere. Sí. Entonces, esta es una pequeña lección muy buena, fue un gran avance, un gran paso. Vamos apenas en ello, son pocos los casos que he visto en la práctica, pero son muy efectivos. Esa es la sanción civil, también ya hay una sanción penal. Hay cárcel para aquellas personas que no cumplan con la pensión alimenticia, que no soy penalista, pero yo lo podría asimilar como un fuerte jalón de orejas, de vente para acá, te meto a la cárcel, no por años, pero sí hasta que te pongas al corriente de la pensión alimenticia. Entonces, un día en una situación así, en el paso para irse al reclusorio, la persona inmediatamente saca dinero de las piedras y paga la pensión que no había podido pagar en meses. Ok. De hecho, es una situación bastante difícil. ¿Teníamos más preguntas que nos están haciendo? Sí, yo tengo una. Sí. A ver, bueno, ya justo que estamos hablando del tema de cárcel, si es una persona que estuvo privada de su libertad, ¿qué tanto es posible que se le pueda exigir pensión alimenticia? Igual, o sea, cada caso concreto. Las personas en reclusión, no todas están completamente en ceros económicamente, llamémosle así, porque se les priva de su libertad, más no de sus propiedades. Entonces puede existir una persona que tiene varias casas y se dedica a rentar, puede ser una persona que ya estaba pensionada y sigue percibiendo su pensión, puede ser que incluso dentro de la cárcel hay sistemas en que les permite tener un ingreso económico. Así que lo mismo, hay que ver cada caso en concreto. El que esté en la cárcel no es un pretexto para no iniciar el trámite, porque también ya lo dije unas líneas atrás, podemos irnos con sus padres, con el resto de su familia, alguien tiene que ser solvente para pagar esta pensión en este núcleo familiar. Okay. Bueno, ya leemos la cartelera. ¿Quieres leerla tú? Disculpa, ¿eh? Ajá, sí. Bueno, ya saben, en general, estamos por presentar lo que es el Festival Otaku el día sábado 6 de julio, aquí en el Farote Comic a las 12 horas. Vamos a tener un poquito de todo, mencionando que va a haber cosplay, lo que es dance cover, performance, una charla y más que nada porque tenemos un súper mega invitado que es José Luis Orozco, lo conocen muchos como la voz de Rico. ¿Quién más hace este señor? Buzz Lightyear, sí, es uno de los mejores y pues lo podrán ver este sábado de julio. Sí, claro, pero también, bueno, más al ratito vamos a tener una invitada, Paola, que nos va a contar más a detalle sobre este festival. Mientras tanto, por favor, vámonos a un corte musical y regresamos con este tema para que nos vayan haciendo sus preguntas, amigos. Si todavía tienen preguntas, vamos, porque si no, ya casi vamos a acabar. Entonces, vamos a un corte musical y regresamos. Regresamos, no te despegues. Estás en Críticos de Todo, Expertos en Nada.
Faro Tecomil te invita. Festival Otaku, 8ª edición. Diferentes categorías como exhibición de cosplay, exhibición de ilustración, entre otras. No te lo puedes perder. Sábado 6 de julio a las 12 horas. Faro Tecomil. Evento gratuito. ¿Quieres participar en alguna de nuestras exhibiciones que vamos a tener? Pues no te lo pierdas. Exhibición de ilustración. Bases. La inscripción será el día del evento. Deben realizar una ilustración referente al manga, anime, etc. Solo se permitirán 10 participantes. La ilustración debe ser individual. El formato de la ilustración será únicamente en tamaño carta. ¿O quieres participar en alguno de nuestros cosplay? Las bases son muy importantes, ya que solo se permitirán los trajes y o accesorios prefabricados, pero no se tendrá el mismo puntaje que los trajes o accesorios hechos a mano. La inscripción será el mismo día del evento. Ya lo saben, 6 de julio a las 12 horas. Faro Tecomil, evento gratuito. Te esperamos, habrá grandes sorpresas. Pues volvemos, ya saben, estamos en Críticos de Todo, expertos en nada, transmitiendo desde la Faro Tecomil para Radio Pulquito. Y bueno, esta pregunta, sí, ok, ya hablamos de lo que es la pensión, todo eso, pero también, ahora sí que hablando, por ejemplo, de padres a hijos, también tienen derechos, ¿no? ¿En qué casos o en cualquier caso tienen ellos derecho a seguir viendo a sus hijos? ¿O hay algún caso donde sigan teniendo que dar la pensión, ahora sí que tengan esa obligación, pero no tengan ese derecho de ver a sus hijos? ¿Hay algún caso o en todos los casos los padres deberían de ver a sus hijos? Tienen que ser casos muy especiales para que esto no se pudiera dar. Porque aquí en la Ciudad de México tenemos algo que se llama Centro de Convivencias, el CECOFAM. Ese CECOFAM es un centro creado para las situaciones en las que no es tan factible que se vean fuera por asuntos de violencia, por posibles casos de abuso sexual, también tenemos de todo un poco, pero es necesaria la vinculación, es necesario que todavía siga este contexto de convivencia. Entonces, cuando todavía el juez considera que es bueno la convivencia, pero es riesgosa, nos mandan al CECOFAM. El CECOFAM tiene todo un reglamento, unos lineamientos y demás muy largos ahorita para explicar, pero bueno, básicamente el CECOFAM evalúa si son candidatos a este centro y les asigna un horario en el que solamente van a estar en un lugar, se dan las convivencias y algunas veces puede observarlos un trabajador social. Sí, entonces he tenido triste, casos, ¿no? muy críticos, y aún así el juez siempre da prioridad a la familia. Recordemos que la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces se trata dentro de lo posible por mantener al niño dentro de su familia, por usos, costumbres, comunidad, todo. Sacar a un niño de ese medio a veces es más perjudicial. También por eso el DIF, cuando busca adopciones, la adopción es el último recurso. O sea, primero busca mamá, papá, abuelos maternos, paternos, tíos, primos, alguien que todavía estuviera en su entorno, y ya como última opción, bueno, la adopción. Y bueno, por ejemplo, ¿qué tan común es que justo, ¿no? Que por ejemplo la madre no deje, o el padre en su caso, no deje ver a los hijos, o de alguna manera huya con los hijos? ¿Se da esos casos? ¿Es algo común? Es muy común y yo creo que ese es hasta un tema para otro programa. Ajá, hay una ley que ahorita está muy popular, sobre todo en redes sociales, la tan mentada ley esta vicaria. Ajá, ¿es cierto eso de que solamente afecta en el lado masculino, o sí se está viendo que sea en ambos casos? O sea, de que utilicen a los hijos justamente para, por ejemplo, yo les hablo mal a los hijos de su madre, ajá, y en ese caso sí te afecta a ti como hombre, pero dicen que no es al revés. O sea, si la madre le habla mal a los hijos del padre, no afecta. No es una ley, es algo llamado violencia vicaria. Ajá.
la violencia vicaria o la alienación parental, más común, sí se da mucho en la práctica, pero ya jurídicamente, les digo, es muy difícil demostrarla, ¿no? Brevemente, en una ocasión, quise demostrarla, se mandaron a pruebas psicológicas, y el perito en psicología tal cual dijo: no tengo los elementos suficientes para decir si hay alineación o no. O sea, no me meto en problemas, ¿no? Básicamente fue: no me meto en problemas, porque hay una línea muy, muy delgadita entre qué es alineación parental, o bien hasta dónde la conciencia del niño ya se da cuenta de las circunstancias de cada progenitor y dice: bueno, si mi mamá es una irresponsable, no necesito que mi papá me lo esté diciendo, yo me doy cuenta. Al revés, si no necesito que mi mamá me esté diciendo: oye, tu papá no te dio, yo lo veo. Y finalmente sí, claro. También eso es una violencia para el niño. Entonces siempre en todos los casos que llevo, recomiendo terapia psicológica para las partes. Es muy necesario, sobre todo cuando se trata de menores, precisamente para no caer en ello. Siempre les digo: usted se está divorciando de su esposo, de su esposa, tal señor, no de sus hijos, ¿no? O usted le va a dar pensión alimenticia al hijo, y sí va a ser para el hijo, pero no le puede dar el dinero al hijo, sino como es menor de edad lo tiene que administrar la señora. Sí. Aquí también se me estaba pasando, es importante puntualizar que muchas personas que dan pensión alimenticia me dicen: es que la pensión no se la da a mi hijo, no, es que la pensión se la gasta él o ella en otra cosa, es que yo quiero que me haga cuentas de cómo se gasta ese dinero. Sí, claro. Por jurisprudencia, criterios jurisprudenciales, está establecido que no tienen obligación de dar una plantilla de administración, de decir cómo se está gastando ese dinero, ¿no? Le dan el dinero y puede hacer y deshacer. ¿Dónde me voy a dar cuenta que está bien ejercido? En que el niño no se esté muriendo de hambre. Si yo noto un niño completamente descuidado, que noto un niño que no tiene los nutrientes mínimos, que estamos hablando de una... ¿no fue el nombre? ¿Nutrición? De nutrición, muchas gracias. Estamos hablando de un niño desnutrido, ahí hay algo mal. O no se está aplicando la pensión donde debe, o no es suficiente la pensión. Y entonces ahí me da para hacer una adecuación. Ajá. Claro. Sí, claro. Yo tengo una pregunta. Bueno, generalmente cuando existen esta relación de violencia entre la mamá y el papá, uno de los miedos más grandes que tiene la parte violentada, ya sea la mamá o el papá, es el miedo a perder ese dinero que esta persona pues le está generando para los hijos. Cuando hay un divorcio o está esta demanda por violencia familiar, la persona va a la cárcel, ¿qué es lo que sucede con la pensión? ¿Se continúa dando? Es un miedo que generalmente se da bueno, principalmente en mujeres. Por historia, exacto, somos de repente las mujeres más las violentadas. Uh-huh. Pero también les puedo decir que en la experiencia ya hay leyes a favor de la mujer, y ahorita quienes están siendo violentados más son los hombres. Al menos en mi despacho, de repente llega el hombre y me dice: pues sí me pegó, pero para nada que lo voy a decir. Sí, y claro. ni me lo pregunte, porque qué vergüenza llegar con el Ministerio Público. Y me ha tocado, o sea, Sí, es convenzo al señor, vamos al Ministerio Público, y desde la entrada los policías: ay, ¿cómo crees? Sí, claro. Ya me lo desanimaron. Ajá, todavía existe esta valentía, este machismo de decir: no lo voy a decir. Si sucede, no lo voy a decir. Y para la mujer también viene la vergüenza, viene el pesar de decir: me está violentando y es mi culpa, algo estoy haciendo mal, Uh-huh. ¿no? Porque Sí, también las costumbres es de: bueno, te pego, pero ¿qué le hiciste?
¿no? ¿Qué le hiciste para que él te pegara? Claro, viene con el miedo. Exactamente, viene con el miedo de decir, es que algo hice yo, algo de verdad yo lo provoqué y demás. Lo que podemos aterrizar en esta pregunta es que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces, si estoy aguantando los golpes porque no tengo dónde vivir, porque no tengo quien me mantenga, existe pensión alimenticia. Existe el poder sacar a la persona que está violentando del hogar para salvaguardar a las personitas que están siendo violentadas. Lo único que tenemos que hacer es alzar la voz, es decirlo fuerte y claro. Tanto como para hombres como mujeres. Así es. Claro. Esto que me dices me parece muy importante, es muy trágico, ¿no? La victimización que se vive todavía. Pero mira, ya casi vamos a concluir esta sección del programa. Por favor, ¿nos querrías como comentar alguna conclusión ya para ir terminando? Buen cerrando esta parte. Conclusión de este tema hablemos de pensiones alimenticias. Como bien lo decíamos, las pensiones pueden ser para menores, para mayores que todavía estén estudiando, para personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa, para algunas personas que tengan algún trastorno, alguna discapacidad física o mental, para personas casadas, incluso casadas. No necesito divorciarme para pedir pensión alimenticia. También eso me ha pasado mucho. Llega la señora y me dice, es que no sé si me quiero divorciar. O sea, con toda sinceridad, no sé si lo voy a perdonar mañana o pasado, sí, pero ahorita no tengo dinero, entonces ahorita quiero la pensión alimenticia. Perfecto, procede la pensión alimenticia a una persona que esté casada. Procede pensión alimenticia a una persona que solamente vivió en unión libre. Procede pensión alimenticia a personas del mismo sexo que hayan tenido una convivencia juntos. Entonces, también a través de esta ley de convivencia que se da en la Ciudad de México, personas del mismo sexo pueden demandar por pensión alimenticia a su pareja. Entonces, la pensión alimenticia, siempre que se necesite tutelar este fin común, va a proceder. Muchas gracias, licenciada. Por favor, sea tan amable de compartirnos todas sus redes sociales y sus contactos. Un número de teléfono, donde encontrarla. Claro que sí, mayores dudas me pueden mandar un WhatsApp al 55 85 57 90 99. Ahí con todo gusto les agendarán una cita. Si mencionan que es por parte de este programa, la asesoría no tiene ningún costo, ya ustedes deciden si lo llevan con nosotros o lo llevan con alguien más, pero al menos ya se ahorraban la asesoría, la revisión de documentos, el decirles por dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer. En redes sociales también nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, aparecemos como Despacho Jurídico Las Palmas. Tenemos una página web que es www.juridicolaspalmas.xyz. Ok, muchas gracias. Bueno, Radio Escuchas, queridos amigos, también les vamos a compartir todos estos datos a través de las redes sociales de Críticos de Todo Expertos en Nada y obviamente en el grupo de Radio Sensación. Y ya saben, por favor, si tienen como alguna duda, un pendiente, pues pueden ir directamente con la licenciada Elizabeth a asesorarse. Y vamos a pasar como ya a otro tema. Tenemos otra invitada especial que es Paola y que nos va a hablar de del Festival Otaku. Muchas gracias, licenciada Elizabeth, por acompañarnos. Gracias por estar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pues regresamos para hablar sobre este Festival Otaku que vamos a tener el sábado 6 de julio. Cuéntanos un poco, ¿cómo empezó esto del Festival Otaku aquí en Tecomic? Bueno, esto del Festival Otaku es nuestra 8ª edición este año. Ya ha habido varias anteriores, de hecho hubo una en nuestra faro hermana Miacatlán, que hubo una edición ahí. Esto ya lleva años, aproximadamente ya 8 años, pero se cruzó con ciertos años, entonces lo retomamos desde hace 3 años, me parece, después de pandemia. Y bueno, este año pues venimos con todo en el Otaku. Ok, es lo que estaba leyendo, lo que me interesó mucho es que tienen esto del cosplay integrado. ¿Qué es? ¿Es un tipo de concurso o solamente es una convivencia donde, pues, la verdad vienes a presumir tu performance? Sí.
¿Qué tanto está permitido? Sí, de hecho, es una exhibición concurso. Las personas usuarias amantes del anime pues pueden venir aquí ese día a inscribirse. De hecho, ese día son las inscripciones. Y bueno, creo que esto en los años anteriores ha funcionado bastante bien. Los chicos de todas las edades, desde más chiquitos a los más adultos, se disfrazan, ¿no? Y sienten esa pasión por sus series favoritas, ¿no? Y creo que es un buen momento de convivencia para esta cultura oriental. Igualmente con de las ilustraciones, igual. Supongo que es como para convivencia, entonces sí se va a ver muy, muy, muy leve, muy bonito. Entonces para que se invita a todos a asistir. Lo mismo estoy viendo que tienen un torneo gamer. Sí, esta vez quisimos apostar me di a la tarea de ofrecer algo diferente en este otaku. Literal me fui a la Friki Plaza, a darme una idea, porque lo organizo, debo de decir, soy sincera, no soy como muy fan. Soy fan de los K-dramas, pero también, de la serie anime como tal, no. Me di a la tarea de ir, fui a la Friki Plaza, me di una idea y ahí pude darme cuenta que ahí los chicos literal conviven. O sea, como no había como un show en específico, nada. Les gusta convivir y pasarla padre jugando videojuegos y comiendo, ¿no? Es algo de lo que vi, ¿no? Que ellos son felices comiendo y jugando. Y justo fue por eso que yo quise integrar esto de la zona gamer, ¿no? Entonces pudimos contactar a un chico, igual fanático de los juegos, que él va a realizar un torneo Capcom contra Marvel. Y también va a haber unas retas como de Free Fighter, me parece. Entonces va a estar muy padre. También ese día se pueden inscribir, todo ese día. Entonces quisimos apostar por algo diferente. Ok. Estaba viendo que ustedes trajeron una persona muy especial, a José Luis Orozco. Cuéntanos. Fue una experiencia muy padre. Y qué bueno que me entrevistan, porque estoy emocionada. Esto va a quedar a la posteridad. En lo personal fue un logro, digamos laboral, porque pues sí me di a la tarea de ofrecer algo padre en este otaku, ¿no? Justo porque sé que todos los fanáticos del anime son súper, súper apasionados, ¿no? En lo que les gusta, y me identifico un poco en eso, ¿no? Y dije, voy a proporcionarles, voy a brindarles algo que a mí me gustaría si algo me apasionara y de la misma manera, ¿no? Sí, claro. Y pues busqué, ¿no? De todos, busqué a cuanto actor de doblaje me pude imaginar, porque había habido varias ediciones que los actores de doblaje eran el boom aquí, ¿no? Sobre todo por la alcaldía, ¿no? De que está súper lejos. Entonces sí me di a la tarea de tengo que traer un actor de doblaje, ¿no? Vi entre muchos. Y me decidí por que es el actor de doblaje, el maestro Orozco, con 40 años de experiencia, conocido por hacer la voz de Buzz Lightyear. Sí, de hecho. Y de Bills. Bueno, hablamos un poquito sobre el festival. Sí. Bueno, Pau, es que creo que lo más emocionante es justo la convivencia que se va a dar. Entonces, por favor, ayúdanos a invitar a todos nuestros radioescuchas a que vengan y cuéntanos qué más sorpresa. Una cosa más. Sí. ¿Tienen algún costo? Es gratuito. Y bueno, los invito, gracias por el espacio. Todas las actividades, talleres del recinto son completamente gratuitos. Va a haber muchas sorpresas, va a haber mucha comida, va a haber mucho anime, mucho kawaii. Los invitamos a partir de las 12 del día con muchas actividades y pues aquí los esperamos. Evento totalmente gratuito. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Gracias. Ok, amigos, bueno, con esto vamos a concluir ya esta pequeña transmisión de Críticos de Todo, Expertos en Nada, un programa muy especial con la licenciada Elizabeth y ahorita con nuestra invitada Paola. Y como saben, pues nos vamos a seguir escuchando. Por favor, no se vayan, que vamos a ir a un corte comercial y vamos a continuar con este programa de Críticos de Todo, Expertos en Nada en su versión un poquito más clásica. Vamos allá. Te invitamos a escuchar Críticos de Todo, Expertos en Nada, todos los martes en punto de las 5 de la tarde, con invitadas especiales, sorpresas, música, charla, entretenimiento y mucho más que solo encontrarás aquí en Críticos de Todo, Expertos en Nada. Programa de Radio Pulquito.